Hablamos de diagnósticos, pero la pregunta que viene ahora es, ¿cómo hago en casa un día cualquiera? Hoy no vamos a hablar de teorías, sino de herramientas prácticas. Bienvenidos a Orisa de Movimiento, en nuestro episodio número 4, Construyendo Puentes, herramientas diarias para el tratamiento del paciente con autismo. Yo soy Maxi, médico oficial, Micaela, terapista ocupacional, la mejor, y Franco, kinesiólogo, especialista en rehabilitación pediátrica. Lo que vamos a hablar en este episodio, primero en la consulta inicial, en la entrevista, en hacer la anamnesis a los padres sobre todo, es importante en el trazado del plan cuando elegimos las terapias que el paciente necesita, porque ellos, entre el equipo se tiene que potenciar y tener una sinergia entre cada uno. Eso es importante porque, y lo plasmamos en las reuniones de equipos, una vez pasada la evaluación de cada una de sus terapias, de que el paciente haya tenido el vínculo correspondiente con cada uno y trazado los objetivos individuales de cada terapia, es la manera y es lo más importante para que el paciente realmente evolucione. Si no hay una comunicación certera, adecuada entre las terapias, es muy difícil que el paciente avance. Sí, no solo en la parte de las terapias, sino también en la parte de evaluar el desempeño escolar, si ya entró en escolaridad formal, si todavía estamos en la etapa de guardería o no, si vamos a necesitar una docente de apoyo, un acompañamiento terapéutico. O sea, creo que el plan tiene que ser integral para poder ver todas las aristas de ese tratamiento. Hay una cosa que por ahí he dejado de lado en mencionar dentro de las terapias, es el rol. No sé qué opinas, Micaela, y yo creo que sí, que es importante del trabajo social. Uf, exacto, sí. Creo que es importantísimo porque puede que aparezca en esta etapa el tema del certificado de discapacidad, y hay poca información realmente desde los entes de salud para estos procesos, y ahí aparecen ellas que realmente son claves en este proceso, que nos acompañan en todo este trámite, esta parte más burocrática, y es fundamental este acompañamiento. Exactamente. Y bueno, en cuanto a lo del abordaje en el día a día y en la casa del paciente, que por ahí es lo que venimos a hablar y es una de las preocupaciones más grandes de los papás, por ahí ayudarlos a cómo elaborar unas estrategias en la casa para que no lo sobrepase, para que el niño pueda estar en un entorno cómodo y seguro, ¿no? Con estas famosas desregulaciones que tienen los pacientes en las casas, o en la casa o en un espacio abierto, en público, en donde los papás se encuentran en una encrucijada y no saben qué hacer con estos niños, ¿no? En estas desregulaciones que básicamente son la falta de por ahí de interpretación, la falta de por ahí de procesamiento y de gestión de las emociones que tienen los niños por lo general ante los estímulos, ¿no? Estímulos que a ellos los sienten incómodos, ya sean luces, sonidos o incluso la presencia de personas. Por eso es importante lo que decían antes ustedes de la anticipación. Que es tan importante en estos pacientes de decirle, vamos a ir a tal lado, que hay gente, que esto, que lo otro. Y que también adoptar medidas terapéuticas, de ver qué hacemos con esos problemas que tienen. Uno de ellos, que sería lo que yo veo en los pacientes, es la dificultad que tiene la familia para las pantallas móviles, ¿no? Bueno, el episodio pasado, de todos modos, hablamos mucho de lo que era la regulación, la autorregulación, la desregulación. ¿Cómo hacemos con esos tres conceptos para que todas las personas lo puedan entender y cómo ponerlas en práctica en la casa? Bien, principalmente, bueno, entender que este es uno de los conceptos que por ahí más miedo le tienen los padres, no solamente en el hogar, sino también en los espacios comunes, cuando los niños por ahí reciben más estímulos o se encuentran
en interacción con otras personas, en donde observamos esta desregulación, ¿no? Que es una dificultad por ahí que tienen ellos para interpretar, expresar y gestionar las emociones, ¿no? Ante estos estímulos, lo que los lleva a tener dos tipos de acciones, ¿no? Que una es el colapso, donde el paciente o el niño, ¿no? Presenta llanto, grito, autolesión, que eso es muy común también, el golpearse la cabeza, incluso algunos hasta por ahí desvestirse, morderse, hacer daño a otras personas, o el bloqueo, donde el niño directamente hace una introspección, no conecta más con personas, no habla, y bueno, eso es otro tipo de regulación. Es devolverle esta respuesta totalmente desadaptada al medio, ¿sí? Yo tengo un estímulo que me provoca una reacción, pero esa reacción no se adapta al contexto en el que estoy. Entonces ese es un punto fundamental de trabajo. Y por ahí los padres no están acostumbrados a abordar esto que nosotros por ahí sí podemos controlar en el consultorio, y principalmente evitar o disminuir esos estímulos, ¿no? Ya, por lo general lo más importante es las pantallas, ¿no? La iluminación, los sonidos, que estén primordialmente acompañados de un adulto, ¿no? Para volver a regularse, ya sea por una asistencia de otra persona o una autorregulación. Exacto. Generarle un ambiente propicio para que no se lastime, respetar sus límites, y también por ahí hay estrategias en donde podemos darle algún material, no sé, para que muerda, para que sople, para que un sorbete, porque también la succión es una forma de regularse. Entonces por ahí tener otras estrategias para poder contener en estas situaciones, ¿no? Ofrecerle. El uso de sordinas por ahí también, el uso de sordinas. También el uso de sordinas. Sí, sobre todo eso, sacar los estímulos que le están provocando esa desregulación, cuidar sus límites y protegerlo para que no sufra ningún daño. Eso esencialmente. Y después por ahí, para prevenir este tipo de regulaciones en el hogar, también es mantenerlo ocupado, ¿no? Que él, dentro de esta abordaje que nosotros hacemos, que es estructuras, anticiparlo, refuerzos positivos, todo, ¿no? Que sea con una rutina en casa, porque por ahí también el aburrimiento genera este tipo de regulaciones. Porque se aburren, empiezan a hacer algo que nosotros no contemplamos y lo retamos, chao, se desregula. Entonces, bueno, eso, cómo saber, cómo mantenerlo ocupado, sé que por ahí es difícil y lleva tiempo, pero hay un montón de estrategias que no necesitan de muchos objetos ni de plata, ¿no? Se pueden hacer en la casa, no sé, una búsqueda del tesoro, en donde tenga que sortear distintos obstáculos, en una parte pasar por debajo de una silla, después saltar. Podemos hacer, no sé, algo que se usa mucho como estímulo, como input positivo, o regulatorios, son que ellos hagan fuerza, que se sientan como apretados. Hay uno que ponen mantas por debajo y él en el medio, mantas arriba, los presionan entre los papás, y él que se haga como que trata de salir, envolverlo en sábanas para que jueguen a que son un gusanito, una serpiente. No sé, que salten objetos, tipo, por ahí los pacientes en el consultorio me dicen, hagamos una rutina de parkour, y se ponen a saltar, ¿no? Que salten en el colchón, que es una base inestable. Bueno, hay un montón de herramientas que nosotros podemos utilizar, que empujen una pared, que hagan que salten como rana, que hagan como un pájaro. Bueno, muchas cosas que no llevan tiempo y tampoco requieren de gran material para Sí, es exactamente, es encontrar el momento en la rutina de la casa para tener ese espacio de trabajo. Siempre la clave está en organizar y anticipar, ¿sí? Porque eso le va a dar más seguridad al momento de desempeñarse, de desenvolverse, de desarrollarse, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer que es muy útil en estos casos es el uso de apoyos visuales, ¿sí? Los pictogramas cuando aparecen, esto de ir marcando pequeñas rutinas de a poco, eso es fundamental y está buenísimo también. Y también esta dificultad que cuando proponemos muchas actividades, este cambio de una actividad a otra también genera cierta rigidez. Entonces tenemos que anticipar ese cambio de actividad, ¿sí? Hay muchas estrategias, además de generar una rutina visual que diga, bueno, primero va a ser esto, segundo esto, tercero esto, y acá vamos a terminar. También podemos usar estrategias de poner alarmas. Cuando suene la alarma vamos a guardar porque se terminó el tiempo. Claro, para que no aparezca el no. Que no aparezca el no y que no aparezca el cambio brusco de una cosa a la otra, ¿sí? Que eso también, ese cambio
ese cambio repentino, como esto se terminó, esto aparece, esto se va, eso puede generar una crisis también. Entonces, en eso, tanto como anticipamos todas las actividades que hacemos anteriormente, también debemos anticipar eso, ¿sí? Y también en esas tareas en casa tenemos que también fomentar un poco la participación activa en las actividades de la vida diaria y en las actividades instrumentales de la vida diaria acorde a la edad. Las actividades de la vida diaria son aquellas que tienen que ver con las actividades básicas que hago durante el día. Higiene, autocuidado, comer, dormir, ¿sí? Eso tiene que ver con lo básico. Y las instrumentales son un poquito más complejas, pero son aquellas que tienen que ver con ir a la escuela, ayudar en el hogar, preparar un alimento. Entonces, de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que están, también tenemos que trabajar eso. Primero, la autonomía, sobre todo lo que es básico para individualmente, digamos. Que se vistan solos, el atado de cordones, que por ahí... Igual eso también va a depender de la edad cronológica del Por paciente. supuesto, depende de la edad cronológica, pero son pequeñas cositas que hay que ir trabajando. Si son muy pequeños, la transición a dejar el pañal. Y Micaela, también reforzar con los padres esto que siempre ponemos énfasis en que ellos acompañen, por supuesto, no que le hagan las cosas, porque no lo ayudamos, lo perjudicamos. Sí, eso es clave. En el área del vestido me parece también que tenemos que tener en cuenta esto que decía Franco, la sensorialidad, claro, ¿sí? Y en eso tenemos especialistas desde el área de terapia ocupacional en integración sensorial, que son evaluaciones que nosotros sugerimos mucho más en este diagnóstico, de hecho también desde el área de neurología, que es el médico que también hace supervisión en las terapias, sugieren mucho la terapia especialista en integración sensorial y me parece importante recomendarle a los papás que busquen profesionales realmente certificados en esa terapia, porque es una terapia muy importante que ayuda un montón y debe ser muy específica. Entonces, al momento de una evaluación sugerida, hay que buscar un profesional certificado. Y en base a eso también, esto retomo lo que decía del vestido, hablar de la sensorialidad en cuanto a qué textura de ropa voy a tolerar. Hay niños que la lana no la toleran, necesitan algo un poco más apretadito, que les dé más seguridad, más suelto. Entonces hay que hacer una evaluación de eso también. Lo mismo pasa con la alimentación. Exacto. El color de la alimentación, la textura, exactamente. Los utensilios. Entonces es muy importante también la interconsulta con la nutricionista especializada. Exacto. Otra cosa también a tener en cuenta de estos momentos de la inquietud motora o de la hiperactividad que presentan estos pacientes, no todos, pero sí la evaluación inicial, muchas veces, y el miedo que tienen los padres es en la medicación. Cuando el paciente, con todas estas estrategias, no podemos contenerlo, o por una causa u otra, porque esto es como una montaña rusa, va a tener sus valles, sus mesetas, la medicación es importante como parte del tratamiento integral. Entonces, cuando el paciente no puede controlar sus impulsos o estos actos de desregulaciones son muy frecuentes, bueno, se medica el paciente por un tiempo hasta que con la terapia psicológica y todo integral va mejorando. Pero muchas veces los padres tienen miedo a esto, a la medicación, y no están así, es parte del tratamiento integral. Exactamente, sí. Es un combo de todas las cosas, ¿sí? Me parece que como mensaje a todos los papás que están del otro lado, que están como a la espera de esas estrategias, es esto, o sea, acompañar, organizar, facilitar, anticipar y buscar el momento, sobre todo para compartir tiempo de calidad, que eso es lo que va a favorecer que el desarrollo, el proceso del desarrollo, ¿sí? Otra cosa muy importante es que en cuanto a esto que decías de la medicación genera una resistencia en la familia muy importante y es totalmente entendible porque a veces son peques muy chiquitos. Entonces la idea también es que las interconsultas que nosotros hacemos, sobre todo por ustedes con la parte médica, es que por ahí el terapeuta tiene una visión más integral de los chicos porque los vemos semanas tras semana, entonces vamos viendo esa evolución o esa desregulación, desde dónde sucedió, cuáles son los factores. Entonces, por eso también desde el manejo de informes poder establecer esta comunicación con el área médica para poder trabajar en equipo, ¿sí? Es muy importante trabajar en equipo. La mirada que tiene el fisiatra es transdisciplinaria, no ocurre así con las otras especialidades. No quiero ofender a mis colegas de otras especialidades, pero por ahí es más verticalista, entonces no están
frecuentemente conectados con este tipo de pacientes todos los días, todo el día, y como yo también tampoco los veo frecuentemente, los veo periódicamente, no todos los días, entonces yo con más razón me tengo que apoyar en el equipo, que para eso hacemos las reuniones de equipo, ¿no? Bueno, y ahí vemos también la importancia de lo que decía Maxi al principio, de la colaboración de los padres, ¿no? Porque así como nosotros también por ahí damos datos que aportan a la evolución médica, nosotros también tenemos eso de los padres, de que nos van aportando información de cómo se sienten en casa, qué novedades tienen, cómo se encuentran, cómo reaccionaron a ciertas estrategias que nosotros les dimos. Eso también es importante reconocer, sí, que es un trabajo no solamente entre profesionales, sino con la familia. Sí. Sí, Mica por ahí maneja más de tema, el tema del desarrollo de los talleres, sobre todo en apoyo a los padres, tanto psicológico como sí, por supuesto. Acompañamiento de todas las terapias. Por supuesto, el espacio de los papás es fundamental porque ellos son quienes están todo el día con los peques, así que me parece que es la parte más importante de esto. Bueno, está de más recordarles que los procesos y estos avances son graduales y que los padres tienen las herramientas para realizarlos, nada más que por ahí necesitan una guía. Así que, bueno, nada más que agradecerles por prestar atención a este espacio que estamos formando y recordarles que estamos dispuestos a recibir y a escuchar inquietudes y, bueno, lo que sea que podamos ayudarlos. Por supuesto, vamos a estar atentos a sus comentarios. Si tienen alguna duda nos pueden contactar. Vamos a estar abiertos a ese espacio y próximamente seguramente vamos a abrir un espacio solamente de preguntas y respuestas para tratar los temas que surjan, las inquietudes que tengan. Agradecemos nuevamente a Tapia Multimedia, a Pablo Spagnolo, a Marketing y Publicidad Digital Miga, a Eventos Broderí y nos vemos seguramente en el próximo episodio. Síganos en las redes y suscríbanse al canal. Gracias. Gracias.